Muy buenos días, querida congregación. Nos encontramos en la meditación 41, este día 30 de enero del año 2023. Quiero saludar a todos mis hermanas y hermanos que se encuentran acá en la ciudad de Pamplona, en España, País Vasco, Noruega, Francia y por supuesto todos los que están viendo por primera vez esta meditación. Sean muy bienvenidos y bienvenidas. El tema de hoy nos habla de la obstinación impide oír el consejo divino. La palabra se encuentra en 1 Samuel, el capítulo 8, de los versículos del 19 al 22. Pero yo voy a leer solamente el versículo 19 porque es el con el cual vamos a ver más esta meditación. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Primeramente le doy las muchas gracias a mi Señor porque me concede vida, salud y la gran oportunidad de poder llegar a vuestros hogares a través de esta meditación, que como siempre lo digo, espero que sea de gran utilidad y provecho espiritual. Recordando la semana anterior vimos lo que eran las decisiones obstinadas y en esta oportunidad vamos a profundizar un poquito más lo que es la obstinación. En esa oportunidad también mencioné el significado de acuerdo a la Real Academia Española y nuevamente lo quiero repetir por si alguien se ha olvidado o si no lo ha escuchado, pueda entender un poquito mejor esta meditación. Es muy importante que se pueda entender el significado de esto. Vamos a decir que la obstinación es la mantención permanente, constante, firme de una decisión, de una intención, de una opinión respecto a algo que por lo generalmente está errado, pero que se mantiene por sobre cualquier otra alternativa. Es decir, en otras palabras, podríamos decir que estamos hablando de una persona que mantiene una actitud terca, obstinada, obcecada, empecinada o testaruda con respecto a alguna situación. En otras palabras, podríamos decir que la obstinación viene a desglosarse de lo que es la desobediencia. La desobediencia es sinónimo de rebeldía. Quiero leerles lo que dice el diccionario español jurídico, porque me pareció muy interesante cómo define el delito de desobediencia. Mire, dice que es aquel que consiste en dejar de cumplir consciente e injustificadamente órdenes de un superior jerárquico o de una autoridad. ¿Qué serio es esto? Y si lo miramos y ahora lo aplicamos a nuestra vida espiritual, es mucho más serio de lo que estamos hablando, porque estamos hablando del Creador. Por lo tanto, la obstinación es una manifestación de la indisciplina, en otras palabras. Es como hablar de la oposición, de la sublevación. Y hay un personaje que realizó la mayor oposición a Dios y la mayor sublevación, que es el enemigo de nuestra alma. Es decir, que aquel que se opone a lo que dice la palabra de Dios, al consejo divino, y que se subleva frente a él, es porque en el fondo está realizando las mismas acciones que estaba realizando, que realizó el enemigo de Dios, que es también nuestro propio enemigo. Por lo tanto, ¿dónde vemos esto? En este versículo, lo vemos en el versículo 19, el cual quería desglosarlo, y de hecho lo desglosé en dos partes, pero quiero decir la primera. Y dijo no. En ese no está manifestando la oposición, esa sublevación a no hacer lo que dice el consejo divino, que era no tener rey. Y también lo vemos en otras partes cuando dicen no oiremos. Es decir, que constantemente el pueblo de Israel estaba realizando actitudes de este tipo. Es decir, que en el fondo el obstinado declara la voluntad que tiene dentro del corazón y la ejecuta, la lleva a cabo. Por lo tanto, ¿dónde está el llevarla a cabo? Cuando dice este verbo, sino que habrá rey sobre nosotros. Se hará lo que nosotros decimos que se haga, no lo que dice Dios. Es como cuando alguien dice, por ejemplo, yo me voy a vestir así. No me importa lo que demás piensen, me los echo al bolsillo. Así me voy a vestir. Esto voy a hacer. No me importa lo que los demás piensen. Es como de esa manera actuar, de una manera obstinada, terca, quizás muy contraria a lo que aconseja Dios que se haga. ¿Por qué? Porque la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, que lo que sale por nuestra boca es lo que está mayoritariamente en nuestro corazón.
y nuestro corazón es lo que nuestra alma siente. Por lo tanto, es muy importante lo que dice. Ahora bien, la palabra del Señor dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Dos acciones: oírlo y seguirlo. O sea, no es suficiente solamente oír, porque muchos van a oír la palabra de Dios en una iglesia. A veces se llenan las iglesias, pero no todos están dispuestos a hacer la segunda parte, que es seguir a Dios. Porque muchos solamente se entusiasman escuchando y luego vuelven a ser las mismas personas que como siempre han sido. ¿Por qué? Porque ellos no están comprometidos, ellos no están dispuestos, están obstinados con respecto a lo que es no hacer la voluntad ni recibir el consejo divino. Pueden encontrarlo bonito, pero no lo van a hacer. Hay una advertencia, la palabra del Señor sale en 2 Corintios, en el capítulo 11, el versículo 3, dice: pero temo que como la serpiente, dice muy claramente, con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Es decir, que nuestros sentidos también se pueden dañar de alguna manera. Y una de esas formas es a través de la obstinación. Pues el enemigo puede hacer que no seamos capaces de distinguir y escuchar la voz de Dios y, por supuesto, no hacer la voluntad ni recibir el consejo divino. La palabra del Señor dice: si hoy oyeres su voz, si hoy. También en el Apocalipsis menciona también el oído en repetidas oportunidades, de que estar atento a lo que dice la palabra, tener el oído atento. En muchas oportunidades menciona el oído, porque el oído es una de aquellos sentidos espirituales que muchas veces se resiente y se daña, y ya si no es capaz de oír la palabra de Dios, mucho menos en ejecutarla. Por eso es importante entender el valor que tiene de entender que estos personajes que demuestran la Biblia que fueron obstinados, como Israel, demuestran claramente las acciones que ellos ejecutaron, que iban muy por el contrario a seguir el consejo de Dios. También miramos ejemplos en el Nuevo Testamento, el caso de los que querían seguir a Jesús, pero finalmente no lo siguieron, que incluso el mismo Señor Jesús los invitó. Sígueme, le dijo a uno de los hombres que estaba ahí. Y él le dio una excusa, después invitó a otro, le dijo: sígueme. Y él también le dio otra excusa, diciendo que tenía que ir a despedirse primero. Siempre van a haber excusas, siempre van a haber formas para decir que no se quiere realmente hacer lo que realmente Dios. Pero hay otros casos en la Biblia que muestran todo lo contrario, aquellos que no fueron obstinados. Por ejemplo, los mismos discípulos, dice, y dejándolo todo, le siguieron. También vemos el caso de la pesca milagrosa, cuando muestra que Simón estaba muy cansado ya, de que había estado trabajando tanto. El Señor le dijo que igual echara la red, que le habían estado pescando tanto y no habían conseguido nada, pero igual, en el nombre de Él lo iba a echar igual al agua. Y después se llena el lugar, se llena de peces completamente. ¿Por qué? Porque en el fondo Él había sido receptivo al consejo de Dios. Quiero leerla, porque así es mucho más sencillo. Dice: respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, su red se rompía. Qué importante es entonces entender que tener un corazón dispuesto a no ser obstinado trae bendición. Si miramos otro ejemplo también, cuando se le aparece el Señor Jesús también a estos discípulos y dice que en un momento le dice: ¿tienen algo de comer? Ellos le dicen que no, pero Él les dice: echan la red al lado derecho. Ellos lo hacen y se llena de peces. Qué importante es realmente estar con ese oído atento para recibir el consejo divino. Miremos el caso de Samuel. Heme aquí. El caso del apóstol Pablo. Su respuesta es: ¿qué quieres que yo haga? Ellos tenían un oído atento y estaban dispuestos a oír el consejo divino. Qué importante es entonces entender que como conclusión podemos decir que aquel que es obstinado se resiste a Dios y a todo lo que Dios le dice que tiene que hacer. La pregunta es: ¿no resistimos al consejo divino? ¿Somos obstinados en el consejo divino? Bueno, esta es la meditación. Cada uno de los que está, tanto yo como los que la están escuchando, podrán hacerse esa pregunta y ver si de alguna manera hemos sido obstinados. Estamos a tiempo para revertirlo.
Este ha sido el mensaje, espero que sea de utilidad y mi Señor les guarde, les bendiga y les veo la próxima semana. No, les espero la próxima semana con la ayuda del Señor. Amén.